Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de Plan Lector con Miss Ivonne. El día de hoy analizaremos el texto 10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes, por el Ministerio de Cultura. ¿De qué tratará el texto? ¿Por qué habrán colocado esa imagen? ¿Qué tipo de texto será? ¿Para qué lo habrán elaborado? Daremos respuesta a estas y otras interrogantes en el siguiente vídeo. Veamos, analicemos la portada. Tenemos el título, 10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes, la imagen de varios tipos de representantes de cada una de las culturas peruanas, el Ministerio de Cultura en la parte superior con el escudo del Perú y abajo su lema, el Perú primero y la página en donde podemos encontrar mayor información. 1. El Perú es un país de muchas lenguas. Como podemos observar en la imagen, está el mapa del Perú. Además, podemos observar los rostros con diferentes rasgos de varias personas y alrededor los nombres de diferentes lenguas. En rojo podemos encontrar las lenguas andinas y en color oscuro las lenguas amazónicas. Y nos mencionan que actualmente en el mundo se hablan cerca de 7.000 lenguas y en la mayoría de países predomina el multilingüismo. Es decir, se habla más de una lengua. En el caso del Perú, hay 48 lenguas, 4 son andinas y 44 amazónicas. ¿Sabían ese dato? Muy interesante. Ahora continuemos con el 2. Las lenguas indígenas no son dialectos. Hay diferentes variedades del mismo lengua, de la misma lengua, como en Cusco, Ayacucho, San Martín y Ancash. Pero eso no quiere decir que sean dialectos. Allí nos mencionan que por error, desconocimiento y también por prejuicios, mucha gente se refiere a las lenguas indígenas con el término de dialecto. Esta palabra empleada en esos casos tiene oculta cierta ideología discriminatoria, según la cual son consideradas lenguas a todos aquellos idiomas hablados por culturas desarrolladas y dialectos a aquellos idiomas con poco prestigio de cultura. Interesante. Debemos emplear la denominación lenguas para poder valorar la identidad de cada persona y su comunidad. 3. Todas las lenguas son valiosas sin importar el número de hablantes. Como observamos, en diferentes lenguas el aymara y el sharanagua nos permiten expresar un afecto hacia los demás. Y nos mencionan, en el Perú viven varios pueblos que se comunican en alguna de las 48 lenguas indígenas originarias. Muchas de estas tienen millones de hablantes, otras miles y otros cientos, pero ello no quiere decir que las hagan menos importantes. Ahora en el 4 nos dicen, hablar una lengua indígena no es obstáculo para aprender otras lenguas, como el ticuna. Una persona que domina esta lengua puede dominar claramente el español y el inglés, como se observa en la imagen. Y esto mismo ocurre con las otras lenguas. No es una restricción, sino que más bien nos permite promover el desarrollo del bilingüismo en los habitantes de una determinada comunidad y permite el desarrollo de nuestra capacidad para adaptarnos a cambios. 5. Aprendemos mejor cuando nos enseñan en nuestra lengua materna. Podemos observar en la imagen una comunicación entre un maestro y sus estudiantes de los Ashaninka.
en donde en una primera instancia no hay atención y en la segunda hay un diálogo más fluido por ser atendidos en su lengua materna. En la educación intercultural bilingüe, que es la EIB, esta es una política educativa peruana que promueve el aprendizaje en la lengua originaria de los pueblos indígenas del Perú y en castellano. Esto permite una mayor atención y desarrollo de los aprendizajes. Ahora en el 6. Debemos promover el uso de las lenguas que se están dejando de hablar. En el caso de Gine, nos menciona, como podemos observar a su vez en la imagen, que la abuela se comunica con el nieto y este a su vez busca una respuesta con su madre, quien no logra descifrar el mensaje debido a la falta de práctica o al desinterés que tuvo por continuar practicándolo. Muchas personas están dejando de hablar y transmitir en su lengua indígena. De nuestras 48 lenguas indígenas, 7 lenguas se encuentran con menos de 10 hablantes. Esto los pone en riesgo de desaparecer si no seguimos promoviendo su uso y práctica. 7. Las lenguas indígenas habladas hoy son la muestra de la resistencia de los pueblos originarios, como es el caso del Shipibo-Conibo. Se calcula que en nuestro país en los últimos 400 años por lo menos unas 37 lenguas se han extinguido. Actualmente se escuchan y se hablan aquellas que han logrado sobrevivir a los procesos de discriminación y dejadez o descuido de los habitantes por priorizar otra lengua que los ayude a comunicarse con su entorno. 8. Todas las personas tienen derecho a ser atendidas en su lengua materna, como es el caso del Shawi. Según la Constitución del Perú, la Ley de Lenguas Indígenas u Originarias, Ley número 29735 y su reglamento, todas las lenguas indígenas son oficiales en las zonas donde predomina. Eso quiere decir que si estás en una región en donde se habla Shawi, los doctores y asistentes, policías o cualquier profesional te va a atender en esa lengua, porque están en su derecho a partir de lo formulado en la ley antes mencionada. 9. Muchos hablantes de lenguas indígenas se comunican mejor en lengua que en castellano. Quiere decir que comprenden más el idioma con el cual recibieron su aprendizaje inicial, su lenguaje materno, que con el castellano, y eso no quiere decir que esté mal. En el caso del aguajún, puede ocurrir lo mismo como en cualquier otra lengua. Pese a que la gran mayoría de personas que provienen de pueblos indígenas o originarios son bilingües, en una lengua indígena y en castellano, es común encontrar algunas personas que todavía tienen dificultades para expresarse o comprender el castellano, por no ser su lengua materna o por no haber estado tan expuestos a este idioma en su comunidad. 10. Todas las lenguas son orales, como es el caso del jácaru y las antes mencionadas. El que una lengua siga transmitiéndose de manera oral significa que está viva y es considerada un medio importante para el pueblo por ser la vía que les ayuda a satisfacer todas sus necesidades comunicativas. Una cultura sin escritura no es menos importante que una que sí la tiene. Muy bien. Ahora veamos la parte final de este texto. Nos menciona Perú, país de muchas lenguas, y encontramos a dos imágenes
de personas con su propia identidad y muy distinta a la vez. Y nos menciona que podemos conocer más de ello en el mapa sonoro cultura www.mapasonorocultura.p. A su vez nos pide que veamos sobre las lenguas indígenas en www.traductoresdelenguas.cultura.p. Al final está el lugar y los teléfonos para mayor información y nos encontramos nuevamente con el Ministerio de Cultura. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿correcto? Ahora continuemos. Comprensión de lectura. ¿Cuál es el título del texto? Veamos. 10 cosas de las lenguas indígenas. Ministerio de Cultura del Perú. 10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes. Excelente, eso está claro porque está centrado en la portada. 10 cosas que deben saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes. Ahora, ¿de qué trató el texto? De 10 representantes indígenas y su percepción de la realidad. De 10 aspectos importantes de la realidad indígena en el Perú. De 10 aspectos relacionados con las poblaciones indígenas y sus lenguas. ¿Ustedes cuál creen? ¿Cuál será lo más acertado? Muy bien. De 10 aspectos relacionados con las poblaciones indígenas y sus lenguas. ¿Para qué elaboraron este texto? ¿Cuál habrá sido su propósito o su finalidad? Veamos, para difundir la importancia de la conservación de las lenguas indígenas, para narrar historias sobre el origen de las lenguas indígenas, para presentar los problemas que afrontan los pueblos indígenas por sus lenguas originarias. ¿Ustedes qué dicen? Exacto, para difundir la importancia de la conservación de las lenguas indígenas. No por solamente ser oral y no tener escritura deja de ser igual de importante. Entonces, a partir de ello, ¿qué tipo de texto será? ¿Un texto descriptivo, un texto narrativo o un texto informativo? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, un texto informativo que nos permite generar la valoración de estas lenguas indígenas en el Perú. Ahora, ¿qué es un texto informativo? Un texto informativo o expositivo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado, así como cualquier otro asunto o tema de interés, como es el caso de las lenguas originarias. ¿Quién es el autor? ¿Habrán varios autores o será solo uno? ¿Ustedes qué dicen? Veamos la portada y la contraportada. ¿Qué tendrán en común? Exacto, aparece Ministerio de Cultura al inicio y Ministerio de Cultura al final. Y toda la información está relacionada a ello, entonces podemos deducir que el autor es uno solo y es el Ministerio de Cultura del Perú. Muy bien, los felicito. Ahora veamos las lenguas indígenas en el Perú. ¿Recuerdan cuántas serán? Muy bien, 48. Y todas son igual de importantes porque representan una cultura peruana. De todas ellas, solamente 4 son lenguas andinas y las demás, las 44, son lenguas amazónicas, cada una con su cosmovisión sobre la realidad y su propia percepción del entorno en el que se van desarrollando. ¿Qué habremos aprendido a partir de lo leído y lo analizado? Veamos. Cada una de las lenguas indígenas representa una cultura e identidad de cada pueblo peruano. Lamentablemente desconocemos de ellas por falta de interés o desinformación.
A partir de estos tipos de textos se busca la promoción de una sociedad con igualdad y respeto a las lenguas indígenas y la atención a sus necesidades y requerimientos en su lengua originaria, con el respaldo del Estado y la ley antes mencionada. Muy bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta un nuevo día de Plan Lector con Miss Yvonne. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario para seguir mejorando en nuestros próximos vídeos. Adiós.